Amigos de Ciencia Fácil, bienvenidos una vez más a su curso de física desde cero. Estamos en el módulo de los fluidos y la clase del día de hoy es sobre el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes dice que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado. Este principio lo descubre Arquímedes, quien fue un filósofo griego. Además fue matemático y considerado como uno de los mayores genios de la historia. Este plantea dicho principio cuando un rey le pide la encomienda de descubrir si una corona que iba a ser ofrendada a los dioses estaba hecha al 100% de oro puro o si dicha corona había sido mezclada con metales más livianos como la plata. Arquímedes descubrió que los cuerpos que se sumergen en un líquido desplazan el mismo volumen que el objeto sumergido. Esto quiere decir que si nosotros sumergimos un objeto dentro de un líquido, este líquido ascenderá sobre el nivel inicial, es decir, el volumen desalojado es igual al volumen del objeto sumergido, lo cual quiere decir que el volumen de la corona es exactamente igual al volumen que ascendió a partir del nivel inicial de donde estaba el líquido. Como seguramente les habrá pasado, en muchas ocasiones hemos tratado de sumergir una pelota dentro de una piscina o un estanque lleno de agua, y como seguramente lo habrán notado, es muy difícil lograrlo. Esto se debe a que los fluidos empujan el objeto hacia la superficie, es decir, realizan una fuerza. Esta fuerza o empuje que recibe un cuerpo sumergido en un líquido se determina multiplicando el peso específico del líquido por el volumen desalojado de este. Recordemos que el peso específico del líquido simplemente es multiplicar la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, el empuje tiene que ser igual al peso específico multiplicado por el volumen que desaloja o que asciende el líquido a partir de su nivel inicial. Siempre que ustedes arrojan un objeto a un recipiente que contiene un líquido, se encuentran con alguna de estas situaciones. O bien el objeto se encuentra totalmente sumergido, o parcialmente sumergido, o simplemente queda flotando. ¿A qué se debe esto? Si nos ponemos a pensar desde un punto de vista de la mecánica, las fuerzas que intervienen en este proceso es el empuje debido al líquido en el cual se encuentran y el peso debido a la masa del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el primer caso, si el empuje es menor que el peso, el cuerpo simplemente se hundirá. Esto es simplemente porque la fuerza que tiene el empuje del líquido pues no puede soportar el peso del objeto. Entonces, en la segunda situación, si el empuje es igual al peso, es decir, las fuerzas son las mismas, entonces el cuerpo estará sumergido parcialmente dentro del líquido. Por el contrario, cuando el empuje es mucho mayor que el peso, como en el caso de una pelota, el cuerpo flotará y parte de él queda sobre la superficie del líquido. Pero entonces, ¿cómo es que pueden flotar los barcos? La pregunta surge porque generalmente los barcos están hechos de metal, y al estar hechos de metal, pues su densidad es muy grande, y esto uno pensaría que tendería a hundirse en el fondo del océano. Sin embargo, no sucede. ¿Por qué pasa entonces? Bueno, la respuesta está en el principio de Arquímedes. De hecho, los barcos flotan debido a que pese que están construidos de metal, la forma que tienen desplaza un volumen muy grande de agua, generando un empuje muy grande, es decir, mucho más grande que su peso. Es por esta razón que se mantienen a flote. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los barcos entre más grandes sean, más van a flotar. Ahora veamos algunos ejemplos de la aplicación del principio de Arquímedes. Un cubo de acero de 20 centímetros de arista se sumerge totalmente en agua. Si tiene un peso de 564.48 newtons, calcular el empuje que recibe. Los datos que nos da este ejercicio son los siguientes. Nos dice el peso del cubo, que es de 564.48 newtons, la arista del cubo, que es de 20 centímetros,
La densidad del agua, que como ya deben de saber, es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y la aceleración de la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Lo primero que hay que hacer es determinar el volumen del cubo. Este cubo tiene una arista de 20 centímetros, por lo tanto, tiene una arista de 0.2 metros. Recordemos que el volumen se calcula multiplicando lado por lado por lado, es decir, 0.2 metros por 0.2 metros por 0.2 metros. Y eso es igual a 0.008 metros cúbicos. Recordemos que el empuje viene dado por esta expresión: el peso específico del líquido en el cual está siendo sumergido por el volumen desalojado. El peso específico es la densidad por la gravedad, por la aceleración de la gravedad, y eso es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico multiplicado por 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Si nosotros hacemos esta operación, simplemente nos queda como 9800 newtons sobre metro cúbico. Por lo tanto, el empuje tiene que ser 9800 newton metro cúbico multiplicado por 0.008 metros cúbicos. Ojo, aquí hay algo muy importante. En este ejercicio, el volumen desalojado es igual al volumen del cubo porque este se encuentra totalmente sumergido. Si solamente flotara y solamente estuviera sumergido una parte del cubo, entonces sería otra cosa, como veremos más adelante. Sin embargo, siempre que digan que se encuentra totalmente sumergido, va a ser exactamente el volumen desalojado igual al volumen del cubo o del cuerpo en cuestión. Entonces, para finalizar este ejercicio, el empuje que va a recibir este cubito simplemente va a ser de 78.4 newtons. Otro concepto que se utiliza muy a menudo en el principio de Arquímedes es el peso aparente. El peso aparente es el peso que aparenta tener un cuerpo al estar sumergido dentro de un líquido. Seguramente ustedes en algún momento de su vida han entrado a una piscina o inclusive al mar. ¿No les ha parecido que pierden peso? Es decir, se sienten más livianos. ¿Por qué sucede esto? Esto se debe al peso aparente. Es decir, el peso aparente es el peso real menos el empuje, porque literalmente el líquido, que en este caso es el agua, los está cargando. Y es por esa razón que ustedes se sienten más livianos al entrar a una piscina. Del ejemplo anterior, podemos notar que el peso que tenía el cubo era de 564.48 newtons y el empuje era de 78.4 newtons. Por lo tanto, el peso aparente del cubo dentro del agua es de 564.48 newtons menos 78.4 newtons, y eso da un resultado de 486.08 newtons. Ejemplo número 2. Un cubo de madera se sumerge en agua. Si la densidad de la madera es de 0.3 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, ¿qué porción del cubo se encuentra sumergido? La situación del ejercicio se muestra en el siguiente esquema. El cubo de madera se sumerge en agua y por el empuje que recibe por parte de esta, una porción del cubo queda dentro del agua y otra porción queda fuera de ella. La porción sumergida es la que se encuentra dentro de este recuadro, por lo que desde el punto de vista de la mecánica, el cubo se encuentra en equilibrio. Esto quiere decir que las fuerzas que intervienen en este cubo deben de ser iguales. Eso quiere decir que el empuje tiene que ser igual al peso. Pero en este caso, el empuje solo es debido a la parte sumergida del cubo, no al total del volumen. Es decir, el empuje del volumen sumergido es el que debe de ser igual al peso real del cubo, puesto que solo esta parte es la que está produciendo el empuje. Entonces el empuje debido al volumen sumergido, Vs, es igual al peso real del cuerpo. Recordemos que el empuje es el peso específico del líquido en el cual se encuentra sumergido, que en este caso es el agua, multiplicado por el volumen del líquido desplazado. Y en este caso va a corresponder al volumen sumergido.
También hay que recordar que el peso de un cuerpo es igual a la masa de este multiplicado por la aceleración de la gravedad, y que la densidad de una sustancia es igual a la masa que ocupa en un determinado volumen. Por lo tanto, la masa de una sustancia es igual a la densidad de esta multiplicada por el volumen que ocupa. Si nosotros sustituimos este resultado en la ecuación del peso, tenemos que el peso de una sustancia es igual a la densidad de esta multiplicado por la aceleración de la gravedad y multiplicado por el volumen que ocupa dicha sustancia. Entonces, utilizando este último resultado, sabemos que el empuje del volumen sumergido simplemente es la densidad del agua multiplicado por la aceleración de la gravedad multiplicado por el volumen sumergido de nuestro cubito. Y eso tiene que ser igual al peso, pero acabamos de ver que el peso es igual a la densidad de la sustancia, que en este caso es la densidad de la madera, multiplicado por la gravedad y multiplicado por el volumen total que ocupa. Si nosotros sustituimos los datos que conocemos, es decir, la densidad del agua, la densidad de la madera, y también hay que recordar que lo que nos están pidiendo es encontrar precisamente el volumen sumergido de nuestro cubo de madera. Entonces, G con G se van a cancelar y por lo tanto el volumen sumergido es igual a la densidad de la madera, que es de 0.3 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, entre la densidad del agua, que es de 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por el volumen total del cubo. Estas unidades se van a cancelar puesto que son las mismas y por lo tanto el volumen sumergido simplemente es igual a 0.3 veces el volumen total del cubo. Esto quiere decir que solo el 30% del volumen total del cubo se encuentra sumergido, que es lo que nos está pidiendo el problema. La porción del cubo que se encuentra sumergido es el 30%. Este tipo de problemas, donde el cuerpo se encuentra parcialmente sumergido, son muy comunes en las pruebas, y no es necesario hacer todo este procedimiento, ya que podemos resumirlo en una sola ecuación. Sin embargo, era muy importante que ustedes supieran de dónde procede esta ecuación. En resumen, podemos decir que el volumen sumergido entre el volumen total es igual a la densidad del objeto entre la densidad del medio. Entonces, resolvamos otro ejemplo muy parecido al anterior. El ejemplo dice lo siguiente: calcular qué fracción de volumen de un iceberg sobresale por encima del nivel del agua de mar. La densidad del hielo es de 920 kilogramos sobre metro cúbico y la densidad del agua de mar es de 1026 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, utilizando esta ecuación, simplemente sabemos que el volumen sumergido, es decir, todo este volumen que se encuentra abajo del iceberg, de la punta del iceberg, entre el volumen total es igual al cociente de sus densidades, es decir, 920 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad del objeto, que en este caso es un hielo, entre la densidad del medio, que en este caso es la densidad del mar. Por lo tanto, haciendo esta operación encontramos que el volumen sumergido entre el volumen total es igual a 0.89. Esto quiere decir que el 89% del volumen total del iceberg se encuentra sumergido. Como se dieron cuenta, el problema se hace relativamente sencillo conociendo esta ecuación. Finalmente, terminemos esta clase con el último ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente: en la siguiente figura se sumergen dos esferas del mismo tamaño, una de oro y otra de plata. Ambas esferas se sumergen en agua hasta el fondo del recipiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? El empuje es cero en ambos cubos. No existe empuje porque las esferas son de metal. La esfera de oro recibe un empuje mayor que la esfera de plata, o el empuje que recibe cada esfera es la misma. Veamos el primer caso. El empuje es cero en ambos cubos. Esto es totalmente falso porque al estar dentro de un fluido, en este caso un líquido, necesariamente hay un empuje. Por lo tanto, esta opción es incorrecta. Número 2. No existe empuje porque las esferas son de metal. Que exista o no el empuje no depende del material. Siempre que haya un material sumergido en un líquido, va a existir un empuje. Por lo tanto, esta opción también es incorrecta.
Número 3. La esfera de oro recibe un empuje mayor que la esfera de plata. Esta opción es muy interesante, porque uno pensaría que como el oro es más pesado que la plata, entonces recibiría más empuje. Sin embargo, no es cierto. Recordemos que el empuje solamente va a depender del volumen desplazado y de la densidad del líquido en la cual se encuentren. Como tienen el mismo tamaño, entonces el volumen es el mismo. Están sumergidas en el mismo líquido y por lo tanto deben de recibir el mismo empuje. Por lo tanto, la respuesta correcta es la número 4. El empuje que recibe cada esfera es el mismo. Recuerda, el empuje depende del peso específico del medio y del volumen del objeto.